a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hola amigos de SMCC, muy buenos días y bienvenidos una vez más a esta miniserie titulada Espectador. Es una serie diseñada para esta Semana Santa y hoy, el Domingo de Resurrección, les doy las gracias por estar aquí compartiendo unos minutos con nosotros. Hoy vamos a ver una historia que es una historia reveladora, una historia en donde podemos ver y conocer a Jesucristo como quizá nunca lo habíamos visto antes. Los eventos de hoy, de Domingo de Resurrección, cambian nuestras vidas por completo. Fueron unos eventos que cambiaron las vidas de las personas más cercanas de Jesucristo en sus últimos días en la tierra y en sus primeros días de resurrección. Son eventos que cambian y cambiaron la historia de la humanidad por completo. Y son unos eventos que están documentados en el Nuevo Testamento. Son unas 11 apariciones de las que podemos reconocer de este Jesucristo resucitado. El viernes pasado recordamos su muerte en la cruz y recordamos muchas cosas que nos dan aliento y nos dan vida y nos invitan a dar un siguiente paso. Y pues hoy no es diferente. Hoy, de todas esas apariciones de Jesucristo, de nuestro Jesucristo resucitado, son esas apariciones las que nosotros podemos celebrar hoy. Porque esos eventos marcaron un momento importante en la vida de las personas que eran más allegadas a Jesucristo. Ese domingo de resurrección fue muy importante para muchos de ellos, porque venían de experimentar algo muy doloroso, venían de experimentar algo que los llenó de dudas. Y pues la historia de hoy no es diferente. La historia de hoy es una historia en donde podemos nosotros identificarnos con estos espectadores de este nuevo capítulo en la historia y en la vida de Jesucristo, el Jesucristo resucitado. De todas esas 11 apariciones de Jesucristo a sus amigos y a sus personas más cercanas, hoy vamos a hablar de una en particular y es titulada El Camino a Emaús. Es la historia de dos hombres que decidieron salir de Jerusalén. Es la historia de dos hombres que cuentan su frustración, cuentan su desánimo, cuentan su enojo y también cuentan en alguna forma esa duda que tenían acerca de todo lo que habían acabado de observar. Es una historia en donde nosotros nos podemos dar cuenta que hay otra forma de ver las cosas, como por ejemplo las dudas. Quiero hablar sobre la duda de un momento en particular en la vida de ellos y también en la vida de nosotros. Nosotros pues hoy en día estamos pasando por unos momentos en donde la duda es el pan de cada día. Nosotros en este momento dudamos de pronto de qué hacer el día de mañana.
Estamos dudando de cómo va a ser nuestro futuro de aquí a una semana, de aquí a un mes. Y hoy les quiero decir que la duda no es mala. Hoy les quiero compartir que la duda no es de todo mala y no es de todo buena, pero hay dos tipos de duda que quiero compartir con ustedes. Y sin lugar a dudas, la duda tiene dos caras. Hay un tipo de duda en que nosotros podemos rechazar una resolución. Muchas personas, muchos de nosotros vivimos a veces dudas en donde simplemente nos enfocamos en la duda porque creemos que si nos quedamos con la duda sin buscar resolución, eso nos da una sensación de control. Esa duda que no quiere revelar la verdad, que no quiere buscarla porque simplemente cree que teniéndola podemos controlar lo que sabemos. Y es a menudo una duda que sale de las personas que son de pronto cerradas de mente o cerradas de corazón. Pero hay otro tipo de duda que es diferente. Hay un tipo de duda que busca la resolución. Hay un tipo de duda que sale de la mente abierta de las personas y un tipo de duda que sale del corazón abierto de algunas personas. Esas personas que están dispuestas a creer si se está convencido de algo. Entonces la disposición es de seguir los hechos a donde sea que los hechos nos conduzcan. Esa disposición y ese tipo de confianza es el momento en el que nosotros podemos disponer de las probabilidades de lo que pasó ese día, de las probabilidades de que tengamos un Jesucristo resucitado y que podamos confiar en Él y que podamos dar un siguiente paso, que podamos tomar decisiones en cuanto a lo que sucedió en este día. Entonces a continuación lo que vamos a ver es un video ilustrativo de una historia de dos hombres que van en camino a Emaús y tienen una conversación muy interesante con un personaje muy interesante. Por favor, quiero que vean este video a continuación. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía. Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, Él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es Él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que Él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran. Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y Él desaparece. Y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas.
Muy bien, tal y como los dos hombres de la historia, yo estoy seguro que todos nosotros podemos identificar, porque muchos tenemos dudas al respecto de la resurrección. Muchos tenemos dudas al respecto de qué podemos hacer nosotros con todo lo que aprendemos de la crucifixión, de la resurrección y de todas las historias y de todas las apariciones de Cristo, de todos esos encuentros y reencuentros con sus amigos. Yo estoy seguro que con eso podemos llenar nuestro corazón de valentía y dar un paso más, un paso para el mañana, algo que podemos usar para tomar decisiones importantes. Esa misión que tenemos nosotros, debemos tomar nuestra propia decisión para ser parte de ese gran movimiento, para ser parte de llevar el mensaje de Cristo y de llevar las buenas noticias a todo el mundo. Hoy no pretendo y no es mi objetivo que todos cambien su forma de pensar en cuanto a la visión del mundo, o no pretendo cambiar su forma de pensar en cuanto a qué religión seguir. Pero lo que sí quiero es que consideren un cambio en cuanto a cómo dudan ustedes. Es una invitación a cambiar ese tipo de duda que no quiere resolución a un tipo de duda que está hambrienta por respuestas. Y cuando cambias tu duda, pues podemos descubrir lo que muchas personas han descubierto durante muchos años. Y eso nos lleva a todos a poder tener una transformación de adentro hacia afuera, y también nos permite transformar la forma en que vemos el mundo y que vemos las cosas. Y esto es esencial para todos en este momento, porque nuestras vidas van a cambiar por completo. La vida de todos nosotros va a cambiar por completo en las próximas semanas y en los próximos meses. Y ese cambio, aunque es circunstancial, no debemos dejarlo en manos de las circunstancias, sino que tenemos que ver el poder en nosotros de poder tomar una decisión cuando vemos que nuestras dudas han sido aclaradas y que queremos buscar la respuesta. Por eso, amigos, hoy es necesario ver a Jesús por quien realmente es. Hoy es necesario ver la verdad de Jesús como Él nos la cuenta. No como nosotros queremos ver a Jesús. Muchas veces nosotros queremos ver a un Jesús que resuelve problemas diarios. Muchas veces nosotros queremos ver a un Jesús que resuelve circunstancias diarias. Pero muchas veces no nos damos cuenta que Jesús es mucho más que eso. Jesús está escrito en la historia de esa gran historia de amor que Dios compartió con nosotros. Y es protagonista en cada paso de ella y sigue siendo protagonista en cada paso de ella. Entonces, ¿queremos que Jesús sea solo alguien que nos sirva para el diario vivir? ¿O queremos que Jesús sea alguien que cambie nuestra vida hoy y para siempre? Si volvemos a ver la historia y si recordamos la historia de estos dos hombres, ¿cuál fue la respuesta de estos dos hombres? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Cómo fue que actuaron? Lucas dice en el versículo 33 y 34, dice: se levantaron y regresaron de inmediato a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos y diciendo: es verdad, el Señor ha resucitado. Y este fue el actuar de estos dos hombres. La reacción de estos dos hombres a la gran lección de Jesús fue una profunda convicción de la verdad. Esas 2 horas de camino en las que los hombres compartieron con Jesucristo fueron muy importantes. Y las cosas más importantes de esa historia fueron esa gran conexión que Jesús logró con todas las historias del Antiguo Testamento y con quien Él era de verdad. Lucas 24 a menudo se ve como un modelo de ese viaje. Muchas veces podemos ver ese viaje como un modelo para nuestras vidas cuando hablamos de nuestro caminar con Jesucristo. Y nos podemos imaginar nuestra vida de caminar con Él como esas 2 horas en camino de Emaús, en donde Jesucristo nos cuenta y le contó a estos 2 hombres una historia de amor. Jesucristo muy probablemente empezó en Génesis, hablando sobre todas las promesas del Redentor.
En Lucas no está documentado qué fue lo que Jesús exactamente le dijo a estos dos hombres, pero muy seguramente habló sobre Abraham y su sacrificio de su único hijo en el altar. Muy seguramente habló sobre la Pascua, sobre los sacrificios en Levíticos, sobre las ceremonias en los tabernáculos, el día de la expiación, la serpiente en el desierto. Muy probablemente Jesús habló sobre el siervo sufriente en Isaías 53, que describe a Jesucristo, y los mensajes proféticos en los Salmos 22, por ejemplo. Y todo eso nos da una clave que hoy es el corazón de este mensaje. Es esa clave que nos dice que para poder entender al Dios del universo, al Creador del universo, es ver a Jesucristo en cada una de esas páginas. Es ver a Jesucristo en cada una de esas historias y en cada uno de esos eventos. Jesucristo está escrito en ellas. Es para Él y por Él que todas las cosas suceden en nuestras vidas. Y en la vida de estos dos hombres, en el camino de Emaús, esto se les presenta en bandeja de plata y lo hace nada más que Jesucristo. Y es muy curioso observar que en todas estas 11 apariciones que comentaba al principio, en muchas de esas ocasiones, si no fueron todas, Jesucristo era alguien extraño, sus amigos no lo podían reconocer. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo quiere Jesús nosotros que veamos su realidad. Eso creo que tiene mucho que ver y habla del querer Dios prestar mucha atención, cómo es que Él le presta atención a cómo las personas pretenden saber algo acerca de Él y cómo es ese algo compartido con los demás. Eso es quizá una especulación mía, pero en Lucas 24:16 leemos eso. Declara que sus ojos fueron impedidos, o literalmente se les impedía reconocerlo. Y yo creo que es importante destacarlo porque Jesucristo señala todas estas historias, pero no se revela ante los hombres sino hasta el final de esta historia. Entonces, Jesucristo fue un testigo de ese cambio notable en sus amigos y sus discípulos durante todo este proceso. Antes y después de la crucifixión eran personas que estaban llenas de temor, llenas de miedo, estaban escondidas. Pero cuando Jesús se revela de esta forma, ellos se llenan de una valentía que es increíble. Es un poder sobrenatural que llena sus corazones y hace que su corazón arda. En el versículo 32 leemos un poco de eso, en donde los hombres hablan cómo sus corazones ardían, y ardían por esa poderosa verdad que fue revelada ante ellos. Entonces la invitación del día de hoy es a aceptar ese cambio radical, es el mismo cambio que esos dos hombres vivieron en sus vidas. Esa es la invitación de hoy, es a que nosotros podamos ver la realidad de Jesucristo, que dejemos de pensar en un Jesucristo que nosotros queremos tener. Es un Jesucristo que está escrito en cada historia y en cada página y en cada palabra que tenemos en toda la historia de la Biblia. Son suficientes pruebas y suficientes emociones y muestras de amor que nosotros podemos tener y con eso tomar una decisión, salir de nuestra duda y querer buscar una resolución. Y esa resolución nos las da Jesucristo. Jesucristo nos da esas respuestas a través de su palabra, de todo lo que contaron los profetas y todo lo que contaba Moisés acerca de Él. Jesucristo es, como a veces lo presento yo, es como un regalo que viene envuelto en cada historia del Antiguo Testamento y que hoy podemos nosotros destapar y verlo por quien realmente es. Si miramos los últimos acontecimientos y lo último que pasó en esta gran historia con estos dos hombres de camino a Emaús, vemos esto. Dice en el versículo 33, dice: al instante se pusieron en camino. Apenas reconocieron quién estaba junto a ellos. Apenas Cristo partió el pan, ellos pudieron verlo por primera vez y ahí supieron que era Él. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén.
Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino. Ellos le contaron a todo el mundo lo que había sucedido, que se habían encontrado a Jesús y que Jesús les había dado una super lección de vida y que ellos habían tenido un cambio radical en su vida. Y como no habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y ese es el mensaje cúspide de hoy. Cuando Jesús parte el pan, ellos lo reconocen. Y reconocen esta ofrenda porque reconocen que es su cuerpo que fue entregado por ellos. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer hoy en comunidad y a continuación. Yo les invité el viernes a que prepararan un pan, a que prepararan un poco de vino, quizá algún jugo de uva, para poder hoy celebrar todos unidos como Jesucristo nos pidió que hiciéramos. Quiero invitarlos a que hoy preparen esos elementos y los tengan en mano, el pan y el vino o el jugo de uva, y declaremos juntos con nuestro corazón y con nuestra alma, simbólicamente partiendo el pan, cómo es que vimos a Jesucristo, cómo es que lo podemos ver a Él y cómo lo reconocemos hoy por quien Él realmente es. Vamos a tomar próximamente la cena juntos, entonces pueden tomar su pan, pueden tomar su vino y vamos a leer en la parte de Lucas capítulo 22 donde Jesús comparte con sus amigos y sus discípulos. Y dice en el versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer eso en memoria de Él. Vamos a partir el pan y a compartirlo con nuestra familia y a recordarlo. Hoy, Dios, queremos darte gracias por presentarnos a Jesús, a nuestro Salvador, de una manera en que es maravillosa y de una manera en que nos llena nuestro corazón. Hoy queremos compartir este pan, partirlo y recordar a Jesucristo por quien realmente es. Podemos tomar el pan y el vino. Por favor, acompáñenme en oración, digámosle al Señor, Dios, gracias. Gracias, Señor, por hoy presentarnos a nuestro Salvador de la manera en la que lo podemos apreciar por quien realmente es. Gracias por presentarnos esta magnífica historia en donde vemos en cada página y en cada palabra la magnificencia de Jesucristo. Gracias porque no es un evento aislado, Señor. Su muerte, su resurrección es el momento cúspide de una gran historia de amor. Una historia que entrega todo lo que fuiste y todo lo que eres a nosotros, en donde entregas tu amor pleno por nosotros. Es una historia que te damos gracias porque es una invitación a nosotros poder tomar una decisión, así sea desde una duda, podemos tomar una decisión para resolver algo, para tomar ese siguiente paso, para decidir qué vamos a hacer mañana, qué haremos la próxima semana y qué haremos por el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta es una oportunidad de cambio radical en nuestras vidas. Es una oportunidad en donde podemos nosotros pertenecer a este gran movimiento. Es un movimiento donde nosotros decidimos llevar la misión
a todas las naciones, en donde podemos llevar el mensaje de Cristo, esas buenas noticias. Te damos gracias, Señor, porque esta comunidad vive el Evangelio de la manera más real y auténtica que se pueda vivir. No se trata de llenar edificios, ni salones, ni sillas, pero es una comunidad que hoy se une a ti en comunión, partiendo el pan y tomando el vino y compartiendo de tu palabra desde cada hogar, desde cada sala en nuestras casas. Te damos gracias, Señor, porque este movimiento crece con el amor que solo viene de ti y crece en nuestros corazones para poder llevarlo a más personas mañana y la próxima semana y para siempre. Es en nombre de nuestro Señor Jesucristo que te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, por dejarnos entrar en sus casas y gracias por compartir estos 2 días de Pascua en nuestra Semana Santa. Les envío un caluroso abrazo y nos veremos la próxima vez. Hasta luego. Chao, chao.